Buenas noches, yo soy el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos esta noche a continuar con nuestra clase sobre el Evangelio de San Mateo. Pero antes de empezar la clase, vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues esta noche entonces vamos a cubrir solamente los versículos 1 al 14 del capítulo 22, que trata sobre la parábola del banquete nupcial. Fíjense que en el capítulo anterior, en el 21 que finalizamos con la parábola de los segadores homicidas, ¿verdad? En la que el tema fue el juicio del pueblo de Israel, ¿verdad? A partir de este capítulo 22 en adelante, todas las parábolas que encontremos hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo tendrán que ver con el tema del juicio. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a encontrarnos de ahora en adelante. El juicio no será solamente de los judíos, sino también de los cristianos y de las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? O sea, todas estas parábolas que vamos a encontrar en adelante van a ser sobre estos temas, ¿verdad? No solamente vamos a creer que van a estar Jesucristo viene a jugar a los judíos, sino también a los cristianos y a todos nosotros, ¿verdad? En base a nuestras acciones. Los gentiles tenían que dar cuenta de la responsabilidad que Dios le había dado, ya que Él les había dado al recibir su reino. O sea que el reino de Dios que venía para los judíos, a los judíos negarlo, ¿verdad? Y como vimos en la parábola anterior, mataron a los mensajeros que envió Dios, y entonces ese reino pasó a ¿quién? A los gentiles. Por lo tanto, ellos entonces, al recibir el reino de Dios, también recibieron una serie de responsabilidades grandes. El trasfondo de esta parábola, del banquete nupcial que vamos a ver esta noche, es de un rey en el mundo antiguo. Tenemos que tener en cuenta que habla de un rey del mundo antiguo, ¿verdad? Que estaba dando un banquete y sus acciones son dictadas ¿por qué? Por la falta de refrigeración y un sistema de carreteras no muy eficientes, ¿verdad? Esas son las dos cosas que van a determinar cómo este banquete va a ocurrir. Por lo tanto, como no había refrigeración y las carreteras eran no muy eficientes, tenían que enviar la invitación con mucha antelación y en diferentes etapas. La primera invitación se enviaba con 2 años de anticipación al evento, ¿verdad? De esta manera, los invitados tenían suficiente tiempo para prepararlo, ¿verdad? Los invitados y el rey, para preparar los lugares en donde se quedarían los invitados y todo lo necesario para que se llevara a cabo el evento, ¿verdad? Que tomaba tiempo, pues, preparar todo esto. Luego, cuando llegaba ya la fecha del evento, se enviaba una segunda invitación. Esta invitación se dirigía a las personas más importantes de la región y también de otros países. En ella se le aconsejaba que empezaran su viaje hacia el lugar del evento. Pues dice, ¿te acuerdas que te invité hace 2 años atrás? Pues ahora ya que estamos cerca, es un recordatorio. Esto se hacía porque en aquel entonces era muy difícil viajar y además tomaba tiempo, ¿verdad? Cuando los invitados llegaban, lo primero que usualmente necesitaban hacer era cambiarse de ropa
para asistir al banquete. ¿Por qué? Esto era necesario porque, por lo general, su ropa estaba llena de polvo, ya que habían viajado por camino a través del desierto para llegar al lugar del banquete, ¿verdad? Los caminos polvorientos, no había embriagado en aquel entonces, ¿verdad? Todos eran caminos de tierra. Este detalle lo veremos al final de la parábola del banquete nupcial. La tercera invitación se enviaba una vez se habían matado a los animales con que se iba a preparar el banquete. Lo hacían de esta manera, ya que en aquellos tiempos no había manera de preservar la carne. Una vez se mataba el animal y se preparaba la comida, había que comérsela, no había cómo conservarla, ¿verdad? Por mucho tiempo. Esta invitación final era una invitación urgente, ya que si no llegaban a tiempo se perdía la carne que se había preparado para el banquete. ¿Verdad? O sea que eso era como funcionaba en aquella época los banquetes grandes que daban los reyes y los príncipes. Ahora, vamos entonces a leer los primeros 2 versículos de esta, manteniendo eso en cuenta, vamos a leer lo que dice, Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo. Eso nos dice los primeros 2 versículos. Fíjense, el hijo de este rey, ¿quién es? Es Jesús. De esta manera Jesús había dejado claro al Sanedrín quién era él con esta parábola, con esta introducción. Y luego sigue en el próximo versículo, el 3 dice, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron venir. Fíjense, al principio invitaron a los judíos, ¿verdad? Con quien Dios había hecho la alianza. Esos fueron los primeros invitados. Esta alianza tuvo lugar alrededor de 1200 a 1300 años de que hiciera una alianza con cualquier otro pueblo, ¿verdad? O sea que Dios hizo la alianza con ellos y le dio tiempo a ellos para que vinieran a este banquete nupcial, ¿verdad? Pero estos, como dice el versículo 3, estos no querían acudir, no querían venir, ¿verdad? Esta frase resume toda la resistencia y antagonismo del pueblo de Israel a través de su historia ante los avances y acercamientos de Dios, ¿verdad? Que siempre estuvo detrás de ellos, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, el libro de los jueces, un ejemplo tremendo donde Dios los salvaba siempre de sus enemigos, y cuando entonces ellos volvían a caer en idolatría, y entonces ahí caían otra vez en manos de los enemigos, y no era hasta que se arrepentían que entonces Dios le enviaba a otro juez que los salvara, ¿verdad? Como vemos el libro de ese juez Débora, que era una mujer, Gideón, Sansón, el más famoso de los jueces, ¿verdad? O sea que en la historia del libro de los jueces nos da un resumen de toda la historia de Israel, que eso era siempre, le eran infiel a Dios y por lo tanto caían en manos de sus enemigos. Se arrepentían y Dios los volvía a ayudar y a recoger, ¿verdad? Por lo tanto, esta frase está resumiendo toda la historia de los judíos, todos los avances que Dios le hacía a ellos y que ellos negaban, se les van a seguir. El próximo versículo, el 4, dice, de nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados, he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos, y todo está a punto. Vengan, pues, a la fiesta de la boda, ¿verdad? Fíjense, este versículo se refiere al tiempo de cuando predicaban los profetas, y por último Juan el Bautista, que fue el último profeta. Juan Bautista es la frontera entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿verdad? El tiempo de arrepentirse, como decía Juan el Bautista, el tiempo de arrepentirse es ahora, ¿verdad? O sea que estas invitaciones son la segunda y la tercera invitación que da
Dios al pueblo judío, ¿verdad? Con los profetas y luego más tarde, por último, con Juan el Bautista. El banquete nupcial no es otra cosa que el reino de Dios, que está listo, pero ellos, los judíos, no estaban interesados, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo Jesús con esta parábola. Esta era la actitud que tenía Israel en los tiempos de Cristo, ¿verdad? Ahora, sigue la parábola diciendo, pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron, unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. Fíjense, ya sabemos que asesinaron a Juan el Bautista, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente. Lo que estaba pasando era que Israel, en vez de mantenerse siendo el reino de Dios, cambió su estilo de vida por el estilo de vida del mundo, de sus vecinos, ¿verdad? De los idólatras, de los gentiles, ¿verdad? Como vimos en el capítulo anterior, cuando Jesús expulsó a los comerciantes del templo, en vez de que el templo llevara a Dios al mundo, el templo trajo al mundo a su interior. O sea que se profanaron el templo, ¿verdad? Que el templo era la fuente para que se llevara la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, en vez de ser eso, pues entonces lo que hicieron fue profanarlo, traer el mundo, lo mundano, al templo que era sagrado, ¿verdad? Y en el versículo 7 dice, el rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. ¿Verdad? Fíjense, este versículo se comprende bien a la luz de lo que sucedió en Jerusalén. Los romanos la destruyeron y la incendiaron en el año 70 después de Cristo. ¿Verdad? El destino de la ciudad y del pueblo es el mismo de su Mesías y de sus enviados. Primero los profetas y luego los discípulos, ¿verdad? Mataron a los profetas y después mataron a los discípulos, ¿verdad? Pues, por lo tanto, y mataron a Jesucristo, que era el Mesías. Por lo tanto, eso que hicieron con ellos fue su misma, lo que le pasó a ellos mismos también. Pero esto no marcó el final de la promesa de Dios, ¿verdad? Sino su plena realización. Y abrió el banquete del Hijo a todos los pueblos, ¿verdad? Ya que estos no quisieron venir, ya que estos me rechazaron, ya que estos mataron a mis emisarios y a mi propio Hijo, como fue en la parábola anterior de los viñadores asesinos, ¿verdad? Eso no impidió que entonces Él abriera el reino de Dios, abriera su banquete nupcial a los otros pueblos que no eran judíos. Y por eso dice en el capítulo 8, en el versículo 8 y 9, dice, después dijo a sus servidores, el banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Con el rechazo a la alianza que había establecido con su reino, con su pueblo, los judíos, la palabra de la salvación pasa a los paganos, a los gentiles. Eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, ¿verdad? En el primer rechazo de los judíos, Él nos dio a los gentiles la herencia del Hijo. En el segundo, se abrió la fraternidad a todos. En el tercer rechazo, el del cristiano, que aunque había aceptado la invitación, lo habían expulsado del banquete porque no llevaba un traje apropiado para la boda. Ese es el tercer rechazo que ocurre, ¿verdad? Los invitados no eran dignos, nos dice este versículo que leímos. No eran dignos porque se creían ricos y seguros. No se daban cuenta de que eran desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, como dice Apocalipsis. O sea, porque como ellos eran el pueblo elegido, ¿verdad? Pues decían, pues ya estamos
estamos salvos, no hay nada que pueda ir contra nosotros. De la misma manera que hoy en día muchos cristianos creen que para aceptar a Jesucristo pues ya están salvos. Sí están salvos si perseveran y siguen sus mandamientos, pero todos estamos salvos porque Él murió por nosotros. Pero ese regalo está en nosotros aceptarlo o rechazarlo, que es lo que pasa en esta parábola. Estos que no eran dignos no se reconocieron en el que dice y no hace. ¿Se acuerdan la parábola de los dos hijos? Uno que dijo, sí papá, yo voy a hacer lo que tú me mandas, pero no lo hizo. Y el otro que dijo al papá, no, yo no tengo tiempo, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo. Pero sin embargo después recapacitó y lo hizo, ¿verdad? Por lo tanto, estos son como el que dice que lo va a hacer, pero no lo hace, ¿verdad? Como en la parábola, como dije, de los dos hijos, ¿verdad? Todavía no habían visto su realidad y por ende no se habían convertido. Por eso es que decían y no hacían, porque no se habían convertido. Los discípulos no son enviados a los cruces de los caminos, ¿verdad? Como dice el versículo 9 solamente, sino también al sitio donde comenzaba el camino y hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Ese fue el mandamiento, la misión que Dios le dio a sus discípulos, que predicaran el evangelio hasta los confines de la tierra. De esta forma sumergerían y bautizarían en el amor del Padre y del Hijo a todas las naciones, que es lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, que es el último capítulo de San Mateo, ¿verdad? Vayan a todo el mundo y bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de esa manera pasamos a ser parte de la familia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 10 nos dice, los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Esta anotación sirve para introducir la segunda parte de la parábola, la cual muestra que también nosotros hemos acogido la llamada y oramos como los primeros llamados, ¿verdad? La iglesia todavía no es el reino del Padre, donde los justos resplandecen como el sol, sino que el reino del Hijo, del hombre, en el cual hay escándalo e iniquidades, ¿verdad? Como vimos en la parábola de la cizaña, donde crece en el reino de Dios los buenos y los malos juntos. Así la iglesia también están los buenos y los malos juntos, ¿verdad? La iglesia, como dice un gran santo, dice, no es un hotel de santos, sino un hospital de pecadores, ¿verdad? La voluntad del Padre es que la casa esté llena. ¿Y cómo está llena? Bueno, cuando no falta ni un solo hijo, ¿verdad? Eso es lo que vemos en el Evangelio de Lucas con la parábola de la oveja perdida, del dracma que se pierde y la mujer lo busca hasta que lo encuentra y dice, he encontrado mi moneda, ¿verdad? Y sobre todo en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? O sea, todas esas parábolas nos están diciendo que Dios quiere su casa llena y su casa no va a estar llena hasta que no falte ni un solo hijo, ¿verdad? Ahora, siguiendo los versículos 11 y 12 dice, después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo, amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Fíjense, cuando entra el rey no es definitivo, ¿verdad? En el reino del Padre están solo los hijos, los que viven como hermanos. Participar en un banquete sin el traje adecuado es como encontrarse desnudos. El traje nupcial
es el del Hijo, el de Jesús, que cumple la voluntad del Padre. Ese es el traje que tenemos que ponernos, el cumplir la voluntad del Padre. Si no cumplimos la voluntad del Padre, estamos desnudos. No somos dignos de estar en el banquete, ¿verdad? El Rey nos llama amigos y nos muestra nuestra desnudez. Esto nos recuerda a Judas antes de darle a Jesús el beso de traición, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, amigo, ¿qué quieres? ¿Verdad? Y él lo besa. La desnudez es no tener el fruto del amor al Padre y a los hermanos. Aquel que no ama al Padre y a su prójimo como a sí mismo, pues está desnudo. No tiene el traje nupcial, el traje de boda. Aunque digamos que sí, si no producimos uvas como la viña y no queremos reconocernos en el que arrebata la herencia, ¿verdad? O sea que nosotros, otra vez, como los hijos, podemos decir sí, pero si no actuamos, ¿verdad? Como dicen, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Si se quedan buenas intenciones y no se convierten en obras, no valen de nada. La vestidura del Hijo se le da precisamente a quien lo crucifica. Y todo y cada uno de nosotros crucificamos a Cristo cada vez que cometemos un pecado mortal, ¿verdad? Cada vez que no cumplimos los mandamientos, estamos crucificando, estamos poniendo un clavo en las manos y en los pies de nuestro Señor. Esta vestidura es de quien se reconoce como pecador y acoge la invitación a la conversión. La vestidura pertenece al que se siente perdonado y vive el perdón, ¿verdad? Esto nos recuerda que Zaqueo, un pecador, ¿verdad? Y se salvó porque se arrepintió, ¿verdad? Eso nos recuerda también la parábola del fariseo y el colector de taxes, ¿verdad? El colector de taxes estaba arrodillado y decía, soy un pecador. Y el fariseo decía, te doy gracias porque soy un hombre bueno, yo doy limosna, yo ayuno, todas esas cosas, ¿verdad? Y dice Jesús que cuando salió el fariseo no estaba justificado, pero el otro sí, porque se reconocía pecador, se reconocía que necesitaba a Dios, que se reconocía que necesitaba el perdón, ¿verdad? Y esos son los que entonces van a tener la vestidura nupcial. El recibir la vestidura significa recibir la gracia y comunicarla a los otros, ¿verdad? La gracia santificante, que es la vida de Dios en nosotros. ¿Y cómo nosotros recibimos la gracia santificante? A través de los sacramentos. El bautismo, ¿verdad? Se recibe la gracia santificante, que la perdimos con el pecado original. Después, cuando pecamos y nos arrepentimos, recibimos la gracia de confesarnos. Recibimos la gracia cuando recibimos la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Cuando nos casamos, recibimos unas gracias especiales, los que se ordenan sacerdotes y diáconos, los que reciben la unción de los enfermos. O sea, todo eso son canales de la gracia de Dios para con nosotros. Son canales de la vida de Dios que se nos da, ¿verdad? Solo el que se reconoce estéril produce fruto. El que es consciente de ser homicida del Hijo es su heredero. Y el que es consciente de estar desnudo es revestido, nos dice San Pablo, ¿verdad? Solamente cuando reconocemos que no somos nada, cuando reconocemos que todo lo que somos o hacemos viene de Dios, ¿verdad? Cuando verdaderamente pues somos humildes y cuando sabemos que nosotros cada vez que pecamos pues, estamos crucificando a nuestro Señor, pues entonces ese es el primer paso para arrepentirnos y recibir la gracia de Dios. Y ahí es que nos revestimos. Porque conoce el amor, esta persona que es revestida, conoce el amor con el cual es amado y con el que puede amarse a sí mismo, a los otros y al otro, que es Dios, ¿verdad?
No podemos dar lo que no tenemos. Solamente si somos amados y amamos, entonces podemos dar ese amor a otras personas. Esta es la vestidura nupcial que nos reviste de Cristo, como dice San Pablo en los Romanos, ¿verdad? El versículo 13 nos dice: entonces el rey dijo a sus servidores: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra fuerte, ¿ah? Fíjense, los sirvientes, ¿quiénes son? Los ángeles, ejecutores de sus órdenes, como dice el Salmo 103, que realizan su juicio, ¿verdad? Atarlos de pies y manos es el destino de la cizaña, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la palabra cizaña? Que el dueño dijo: aten la cizaña y la echan al fuego, ¿verdad? Y el trigo, pónganlo en mi granero, que es el reino de Dios, ¿verdad? El que no tiene la vestidura, aunque esté dentro de la sala del banquete, en realidad está afuera. No está en la luz, sino en las tinieblas exteriores, ¿verdad? Por eso San Agustín nos decía que no todos los que están en la iglesia son de la iglesia. Y no todos los que están fuera de la iglesia, y no todos los que están fuera de la iglesia, y muchos de los que están fuera de la iglesia están dentro de la iglesia, ¿verdad? Solamente Dios sabe lo que está en el corazón de las personas. Jesús nos revela lo que somos ahora, lo que al final se ha revelado, no para aterrorizarnos, sino para que nos convirtamos, para que nos demos cuenta de que estamos por el camino equivocado. Quiere mostrarnos que también nosotros somos los primeros llamados que no aceptan la invitación, ni como los segundos llamados que la rechazan, ¿verdad? Los judíos y los gentiles, ¿verdad? Muchos de los gentiles. La fe es el principio de la iluminación, ¿verdad? El que realiza en nosotros el milagro de la higuera. Nos despoja y nos hace ver nuestra esterilidad para que podamos acoger la bendición de su amor que se arroja al mal de nuestra maldición, ¿verdad? O sea que sin la fe no llegamos a nada, ¿verdad? Tenemos que creer en Dios, tenemos que tener fe en Él. Como dice San Pablo, la fe entra ¿por dónde? Por los oídos, ¿verdad? Cuando oímos su palabra, cuando oímos a personas que nos quieren y nos traen la palabra de Dios y nos enseñan cómo hacer su voluntad. Solo así nos convertiremos y llevaremos el traje nupcial. Si no nos convertimos, no tenemos el traje nupcial, aunque vengamos a misa todos los domingos. Muchos son los llamados, ¿verdad? Primero lo fue Israel y luego todos los pueblos de la tierra. Todos somos llamados a la boda del Rey. Todos y cada uno de nosotros. Pero pocos son los escogidos, ¿verdad? Dios llama a todos sus hijos porque los ama. Pero no todos contestan el llamado, ¿verdad? Y Él no nos puede obligar porque nos ha dado el libre albedrío. Porque solamente siendo libres es que podemos amarlo a Él. Y Él no quiere robots ni personas obligadas, ¿verdad? Solamente si uno es libre es que puede amar. Los escogidos de los que se habla son aquellos llamados que saben que han rechazado, que están fuera y que no tienen la vestidura nupcial, ¿verdad? Por eso optan, ¿por qué? Por convertirse y responder a la misericordia de Dios. Y por eso son misericordiosos con los hombres, ¿verdad? Como dice Santiago, la misericordia se burla del juicio, ¿verdad? O sea, cuando seamos juzgados, si hemos sido misericordiosos, no tenemos que tener miedo a nada, ¿verdad? Lo que convierte a los invitados en elegidos es el amor encarnado en las circunstancias concretas de la vida, ¿verdad? Todas esas decisiones que tomamos día a día, ¿verdad? Si tenemos el amor de Dios en nosotros,
Si tenemos a Jesucristo que da amor encarnado en nuestros corazones, pues entonces vamos a tomar las decisiones correctas y vamos a comportarnos como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Siendo misericordiosos y amando a nuestros semejantes, así como decimos que amamos a Dios. Y con eso damos por terminada nuestra sesión de esta noche. Vamos entonces a hacer la oración final en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde para la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.